Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Profe, no se lo escucha, creo que está muteado. Sí, perdón. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo esperan esa primavera? ¿Bien? Bien, con ganas de tener un día libre, pero muy bien. Aprovechar el Día del Estudiante también. Está muy bien. Excelente. ¿Por qué no tienen día libre los domingos? Sí, siempre hay días libres, pero la Facu pide bastante en general. El martes me lo voy a permitir de nada de Facu, por primera vez en mucho tiempo. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Todos. Ya a partir de las próximas, ya como queda, esto es como en el básquet, como queda poco tiempo para terminar, las últimas ya va a ser con video, interactivas. Todos conectados, hacemos preguntas, respuestas, ¿sí? Ya vamos a ir transitando los últimos meses. Falta octubre, mitad de noviembre y ya se termina el año universitario, o por lo menos en el dictado de clases. Muy bien, están con poco comentarios. Micaela Ferreira, ¿nos escucha bien? Hola, profe, ¿cómo está? Muy buena, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, profe, recién llegando de trabajar. Bien, perfecto. ¿Cómo andamos con la carpeta? Uy, profe, a mí recién el fin de semana me pude sentar a empezar a completarla, pero ando un poco atrasada, la verdad. Todos los días un poquito, todos los días un poquito, un ejercicio, dos ejercicios son muy pocos y reforzándolo con la parte teórica. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Estamos iniciando la semana número 24. Semana número 24, clase número 39. O sea, ya llevamos 39 clases virtuales. Desde el 15 de marzo hasta el 20 de septiembre. Venimos desarrollando los temas de acuerdo al cronograma. Desde el principio teníamos todo un concepto de lo que íbamos a ver. No hacemos otra cosa que analizar la onda electromagnética en diferentes medios. Los medios de enlace, que son el espacio libre, línea de transmisión, guías de onda y fibras ópticas. Nosotros hasta ahora hemos visto propagación en el espacio libre y línea de transmisión. Nos falta guías de ondas y fibras ópticas, que como en los dos medios, tanto guías de onda como fibras ópticas, la propagación es por medio de reflexión oblicua, es que hemos terminado con reflexión perpendicular y comenzamos con línea de transmisión para que tuviera
una similitud en los conceptos que tratábamos, y a partir de ahora cambiamos esa situación de reflexión. Ahora va a ser reflexión oblicua. La clase anterior estuvimos viendo adaptación de líneas y reforzamos un poco sobre cambio de frecuencia porque había algunos alumnos que nos habían hecho algunas preguntas con respecto al cambio de frecuencia. Las unidades 12 y 13 son las que van a formar parte del tercer integrador, el cual evaluaremos el 2 de octubre a las 9 horas, todo tercer año. La duración de la evaluación va a tener 1 hora 30, o sea que de 10:30 ya estaríamos todos libres y podemos hacer nuestras actividades. Así que el sábado programamos de 9 a 10:30, donde la revisación de carpeta, como acá decimos, es hasta el 29 de septiembre, o sea, sería hasta el miércoles que viene. Si nosotros analizamos la unidad, los ejercicios que tenemos que hacer, tenemos el 82, 83 y 84 es una línea física, es decir, un cable largo en donde nosotros los analizamos y veíamos cómo se deformaba la onda, que es uno de los prácticos que teníamos previsto hacer en el laboratorio. Tener un cable coaxial de 80 a 100 metros, enviar una onda cuadrada y veíamos cómo se deformaba en el otro extremo. ¿Por qué se deformaba? Porque aparecían justamente los parámetros distribuidos. Entonces es una forma de demostrar de que los parámetros distribuidos aparecen cuando la longitud de onda es comparable, o sea, la longitud del circuito es comparable con 1/4 de longitud de onda. En el ejercicio 85 escribimos la famosa ecuación de la impedancia de entrada. En el 86 es hacer el esquema de R, L y C. Tanto de impedancias como de admitancias. El ejercicio 87 y 88 trabajamos con la impedancia característica de una línea de transmisión. En el 89 y 90, en el 89 tenemos una línea con R y L, y en el 90 una línea con R y C, en donde calculamos, es como los mismos ejercicios que hemos hecho antes, pero ahora aplicado a línea de transmisión, donde vamos a tener que calcular el coeficiente de reflexión y el ROBE. En el 91, 92, 93 y 94 hacemos aplicación de la ecuación que habíamos visto acá. Y marcando en el gráfico. ZI, o sea, marcamos el ZI y calculamos la admitancia de entrada. En el 95 marcamos impedancias normalizadas y como para recordar que la admitancia normalizada está a los 180 grados. Y ahí termina la unidad número 12. Profe, No, hace falta el 96 y 97. Sí. profe, una consulta. Ahí en el 95 hay una parte de la... ¿95 es? Sí, creo que es el 95 que pide unir los puntos. ¿Puede Sí. ser? Sí.
Bueno, no sé a qué se refiere, si unir los puntos de las impedancias o unir con coeficiente constante la impedancia con la admitancia. Para trazar la admitancia vamos a tener que hacer el círculo de coeficiente de flexión constante sí o sí. O sea que el círculo lo tiene que trazar siempre para saber que está a 180 grados. Y esto es para, en el ejercicio 95 nos va diciendo, a una frecuencia tiene tanto la impedancia, a otra frecuencia tiene tanto, a otra frecuencia tiene tanto, a otra frecuencia tiene tanto, a otra frecuencia tiene tanto. Entonces, es unir los puntos para decir, si yo entre 30 y 40 MHz, y más o menos voy a tener esto. Entre 40 y 50 voy a tener más o menos esto. Para poder extrapolar y poder calcular más o menos cuánto puede llegar a tener. Ah, genial. Y después, cada una va a tener la correspondencia con su admitancia, ¿cierto? A 180 grados. Eso tenemos que trazar los círculos de coeficiente de reflexión constante para poderla marcar. Pues no solamente está a 180 grados, sino que está a la misma distancia que la que está la impedancia. ¿Sí? Vamos, profe, gracias. Ahí más que todo es práctica de, si yo tengo la impedancia, encuentro la admitancia a 180 grados. Y le damos 5 valores, 5 o 8 valores, como para que tengan un tanto para practicar. Nada más que eso. ¿Sí? Bien, y nos faltaba el 96 y 97 son exactamente igual que los que vimos con los medios, en donde calculamos el coeficiente de reflexión, el ROE, la distancia al máximo, la distancia al mínimo. ¿Qué otra cosa pide? Y el crank. Ahí tenemos el diagrama de crank en el 96 y 97. Porque pide la distribución de tensión en lambda sobre doble línea partiendo desde la carga. Entonces hacemos todo el diagrama de crank, tanto para el 96 como para el 97. Y ahí termina toda línea de transmisión. Después empezamos con adaptación. En adaptación de líneas tenemos 98 y 99. 98 y 99. Cambia la frecuencia. Tenemos una frecuencia F1 y una frecuencia F2, entonces vemos cómo cambia la admitancia del ESTU si cambiamos la frecuencia. En el 100, 101 y 102 tenemos adaptación con una ESTU. El 103 y 104 combina adaptación con un stub y cambio de frecuencia. Es decir, que acá vemos en el 98-99 vemos cambio de frecuencia solo. En el 100, 101 y 102 vemos adaptación con un stub y en el 103 y 104 mezclamos los dos. Después, en el 105, 106, 107 y 108 tenemos adaptación con dos stub. Que acá justamente agregamos ejercicios donde el 108 y 109 son inversos. A ver, 105, 105, 107. Vamos a explicar uno. 105. 106, 107, 108, y 109. Sí. Este llega hasta acá. Hasta ahí en adaptación con dos stub, donde este es inverso. Estos dos son inversos, al igual que en adaptación con una stub, el 102 es inverso. Nos dan una línea adaptada y tenemos que calcular la impedancia de carga.
Y después, el 110, 111 y 112 son adaptación con lambda sobre 4. Que cubre el 112. Y ahí está ya. Entonces lo que entra es similar a lo que vimos en el segundo integrador, nada más que ahora aplicado a la línea de transmisión. Calculamos coeficiente de reflexión, ROE, distancia máximo, distancia mínimo. Acá le agregamos cambio de frecuencia. Y después vemos adaptación con una stub, adaptación con 2 stub y adaptación con línea de lambda sobre 4. ¿Sí? O sea, hasta el miércoles 29 de septiembre tenemos turno para entregar las carpetas. Estamos programando o sea, nosotros teníamos que el sábado 30 de octubre, no, ese es el cuarto integrador, acá tenemos. El 2 de octubre, el sábado, rendimos a las 9. El 1 de octubre, si todo está bien, todo está normal, 1 de octubre vamos a estar, si Dios quiere, ya vamos a confirmar, 1 de octubre. En Plaza San Martín, en vivo. Ahí vamos a hacer, como los cuartetos, vamos a hacer para consultas, vamos a ver si hacemos 2 horarios, de 10 a 12 y de 16 a 18. Esto es a confirmar. Entonces, todo lo que tengan dudas, consultas, es más, ahí le podemos dar algunos tips, así como diciéndole, bueno, estudie tal cosa, póngase tal cosa, qué sé yo. Algunos anticipos le podemos llegar a dar. Y firma en vivo, ya que estamos, llevan con la carpeta. Entonces, profe, mire, tengo dudas sobre este ejercicio, firmamos la carpeta y sacamos dudas en vivo. Lo que quieran, eso no es obligación. El que quiera llegarse y tenga dudas, esa va a ser una jornada como para poderse encontrar y decir, bueno, nos sacamos las dudas. ¿Estamos? Profe, Eso, yo tengo una consulta para el turno tarde. ¿Llevamos algo para ir tomando, algo de eso o no? Un pero farnacito. hasta las 18 no, alcohol no. Después de las 18 podemos hacer Por con eso, cervecita, después de la consulta, algo en la mochila, algo de eso. cervecita, queso, Perfecto. salami, de Salami, la colonia. perfecto. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Eso sí, tenemos que volver antes de las 9 de la mañana porque si no, nos va a agarrar el parcial allá. Que si hay wifi también lo podemos hacer ahí en la plaza. No hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Y acá ya estábamos preparando unidad 10, 11, 14, 15 y 16 para el cuarto integrador el 30 de octubre. Sábado 30 de octubre a las 9 horas, todo tercer año, duración 1 hora 30 para que vayan programando. 30 de octubre, no comprometerse y hacemos el último integrador. Vemos que la guía de actividades va a tener 19 problemas. 3 de reflexión oblicua, 6 de guías de ondas, 2 de radiación, 4 de antenas y 4 de fibras ópticas. ¿Sí? Como para que vayamos diagramando nuestro finalización de clases. Porque fíjense que si nosotros volvemos acá, fíjense que ya estamos 20 de septiembre. Acá,
esta semana, y estamos hablando de acá, 30 de octubre. Me está faltando un mes y 2 semanas. ¿Sí? Así que ya tendríamos que empezar a programar eso. Si tenemos todas las carpetas avisadas, sacamos turno para el coloquio, tendríamos el 8 de noviembre recuperatorio, esa sí se mantendría, porque ya no vamos a tener clase. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Fíjense que ya estamos diagramando el final de año. Nosotros habíamos dicho de un archivo del 15 de marzo del 2021. Dijimos que estudiaremos la materia como 5 cápsulas educativas. En donde la primera eran las herramientas básicas, después veíamos la ecuación de onda en medio continuo. La tercera comprendía reflexión perpendicular en espacio libre y en línea de transmisión. Y en línea de transmisión también veíamos la forma de evitar esas reflexiones, adaptando la línea. En la cuarta cápsula tenemos reflexión oblicua, con lo cual vemos guías de ondas y fibras ópticas. Y la quinta cápsula, radiación y antenas, en donde analizamos ese mismo elemento que nosotros habíamos visto en ecuaciones de Maxwell y condiciones de frontera. Ese elemento que generaba la onda electromagnética lo analizamos ya en el espacio real. Vemos físicamente cómo son las antenas y analizamos sus propiedades. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la ecuación de onda, en medio continuo, nosotros dijimos, vamos a buscar otro colorcito, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Se alcanza a ver la onda? Sí, se ve bien, profe. Sí, perfecto. Entonces, cuando nosotros dijimos ecuación de onda en un medio continuo, la onda se propagaba nosotros decimos, bueno, se propaga por el eje Z. Vamos a decir que esta es E sub I. Acá tenemos una longitud de onda. Y la ecuación la expresamos como E sub X, función de Z y de T, es igual a la amplitud que tiene la onda, E sub I. En este caso no tiene atenuación, pero se la vamos a poner para que recordemos la fórmula general. Y a la menos alfa Z, coseno de omega T menos beta Z, más, decíamos, por si tenía una fase inicial, donde estos términos representaban ángulos, uno en función del espacio y el otro en función del tiempo, y la fase inicial, si es que existía. Pero así analizábamos la ecuación de onda en medio continuo. Lo que vamos a hacer ahora, es sacarla de los ejes que tenemos. Poder expresar la ecuación de onda en cualquier dirección. Y por eso
vamos a ver reflexión oblicua, donde analizamos los cosenos directores. Nosotros vamos a decir que la onda se va a propagar por una dirección S. Entonces, vamos a tomar los ángulos con respecto a cada eje. Vamos a llamarle X, Y, Z. Y vamos a tener que representar los ángulos en cada dirección. Es decir, que lo único que estamos haciendo, como vimos recién, es lo que antes se movía por el eje Z, lo estamos sacando de ese eje. Estamos diciendo, a ver, ¿cómo represento la ecuación de onda si está en otra dirección? Ustedes se acuerdan que cuando vimos la antena de DirecTV, esa antena que representamos, no estaba paralela a la superficie terrestre. Estaba con un determinado ángulo. Entonces, ¿cómo analizamos nosotros la ecuación cuando la onda no está paralela a la superficie terrestre? Eso es lo único que vamos a ver para que tengamos una ecuación que la podamos aplicar para cualquier posición que tenga la antena que está generando la onda electromagnética. Entonces, nosotros lo vamos a hacer sobre el plano IZ. Por lo tanto, con respecto al eje X, va a estar a 90 grados. Le vamos a llamar el ángulo con respecto de X, le vamos a llamar A. El ángulo con respecto de Y le vamos a llamar B. Y el ángulo con respecto de Z le vamos a llamar C. Todos recordarán cuando nosotros designamos una condición, la condición de onda plana. Representaba una onda que, si yo decía que se estaba propagando en el eje Z, acá teníamos que el campo variaba en el eje X, teníamos el sub I, entonces era independiente de qué posición en Y estábamos, o en qué posición de X podíamos subir o bajar en X, y nos daba el mismo valor. Esto nos está representando que el E sub I, ese valor, lo tenemos acá, lo tenemos acá, y en cualquier punto intermedio. Entonces la onda, dijimos que considerábamos plana, porque podemos hacer la proyección ¿sí? Y decíamos que podríamos decir
que la podríamos comparar con una chapa de zinc. La forma de la onda plana. ¿Sí? Entonces eso nos permitía, porque nosotros habíamos dicho que el campo eléctrico iba a ser función de Z y de T y que iba a estar en la dirección X. Esa fue la condición que nosotros pusimos. Condición de onda plana. Porque decíamos, ¿para qué nos vamos a complicar la existencia si nosotros decimos que este medio tiene un mu, un epsilon y un sigma y un medio continuo? Entonces, ¿para qué voy a analizar? Para allá, para arriba, al costado, si analizándolo en una dirección, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, por eso definimos la condición de onda plana. Dijimos, voy a tomar una sola componente de campo eléctrico y voy a hacer que varíe solamente en la dirección Z. Cosa que si nosotros vemos en una antena omnidireccional, si acá ponemos la torre de la antena, con el cable que va a ser de antena, eso, mirándolo desde arriba, vamos a tener que la onda se va desplazando en estas direcciones. Entonces, si nosotros estamos en un determinado punto, se nos superpondría con otras señales. Entonces, ¿qué dijimos? La onda plana, ¿dónde está? Está muy lejos, donde yo solamente tomo ese haz, no se interfiere con ninguno. ¿Sí? La onda plana, lejos de la antena. ¿Queda claro eso? ¿Alguna pregunta, duda? Lejos de la antena. Ahí va a estar la onda plana. O sea que sí existe. Si me pregunta, ¿existe la onda plana? Sí existe. ¿Dónde? Lejos de la antena. ¿Por qué? Y porque ya lejos de la antena podemos considerar que se comporta como una verdadera onda plana. No tendríamos interferencia con los otros haces que salen de la antena. Bien, ¿alguna pregunta o duda? Después, cuando vimos reflexión perpendicular, dieléctrico, conductor perfecto, ¿qué tal? Muy bien. Reflexión perpendicular, dieléctrico, conductor perfecto.
¿Sí? Vamos a ver si me reconoce acá. Muy bien. Cada vez me va conociendo un poco más la computadora, entonces me modifica la letra. Muy bien. Ahí vimos el campo eléctrico y con el campo magnético nosotros analizamos que estaba desfasado 180 grados, entonces teníamos que acá donde el campo eléctrico es máximo, el campo magnético era cero, entonces teníamos una forma de onda así. Así, el campo magnético. Y si le hacemos para varios tiempos, tenemos así. Y si le hacemos otro tiempo más, y si le hacemos otro tiempo más para que quede equivalente al otro, vamos a tener esto. Ahí está. ¿Sí? Ahí tendríamos la representación del reflexión perpendicular dieléctrico conductor perfecto. Donde también recordábamos que como el conductor perfecto va a tener la conductividad que tiende a infinito, el eta 2 va a tener el infinito en el denominador, cualquier número dividido en infinito nos va a dar 0. Por lo tanto, el eta 2 es igual a 0. Y verificamos, aplicando las ecuaciones que nosotros conocemos, que el coeficiente de reflexión nos da menos 1. Es decir, 1 ángulo de 180 grados. El E reflejado es igual a menos el E incidente. Por lo tanto, el campo total es igual a 0 en la superficie frontera, que eso es lo que marcamos acá. Por eso decimos en el gráfico anterior que lo que nosotros representamos en el diagrama de Crank es justamente esa parte del ciclo, es lo que hemos representado acá en el diagrama de Crank. ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Esto es lo mismo que nos sucede si nosotros en una línea de transmisión tenemos la carga en cortocircuito, la impedancia de carga va a ser igual a 0, entonces cuando hacemos 0 menos Z0 sobre 0 más Z0, menos Z0 sobre más Z0 nos va a dar menos 1 y en la misma condición. O sea que lo que analizamos nosotros, dieléctrico conductor perfecto, es la misma situación que tendríamos en una línea de transmisión con carga igual a 0. Si nosotros hacemos ZR igual a 0, va a resultar igual que este análisis.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en reflexión oblicua es analizar una onda que cuando incide en forma oblicua vamos a los ángulos, esto vamos a hacerlo así. Vamos a tener acá el menos i pero para que se refleje de esa manera, nosotros estamos teniendo un haz que está incidiendo de esta manera. Choca en la superficie frontera y se refleja. Entonces, el eje I es la superficie de frontera, porque acá está el medio 1 y el medio 2. El medio 2 tiene la conductividad que tiende a infinito, o sea, un conductor perfecto, y vamos a ver que el ángulo con que va a incidir va a ser el mismo ángulo con el que se va a reflejar. Y una vez que encontremos las ecuaciones, vamos a poder demostrar que si nosotros viniéramos por lo normal a la superficie de frontera, es decir, por el eje Z, tendríamos reflexión perpendicular. ¿Queda claro? Entonces, esto que tenemos acá vamos a maquillarlo un poco. Vamos a trabajar solamente con el campo eléctrico. Esto que tenemos acá como reflexión perpendicular a ver si podemos. Vamos a remarcar
Este celeste porque parece que no. Así las copiamos a todas. A ver, vamos a ver si podemos. Ahí tendríamos todo. Ahí tendríamos todo. Para copiarlo, lo vamos a copiar para poder utilizarlo en otras cosas. ¿Cuál fue? Me falta uno. Vamos de nuevo. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Ahora sí, tomamos todo y lo vamos a copiar para utilizarlo como imagen y poder ver cómo funciona. Ahí está. Ahí estamos. Estaba diciendo recién es que si nosotros tuviéramos en reflexión perpendicular, tendríamos esto. Ahí tenemos la superficie de frontera. Así. Viene la onda, incide. Si alcanza a interpretar. Incide sobre la superficie de frontera, se refleja y nos genera la onda que nosotros ya conocemos. Esto sería reflexión perpendicular. Reflexión perpendicular. Perpendicular. Excelente. Ya me conoce la letra y todo. Muy bien. Reflexión perpendicular.
¿Qué va a pasar cuando estemos con reflexión oblicua? Reflexión oblicua es decir, que incida con un ángulo con respecto a la normal a la superficie frontera, lo que nos va a generar, y eso es lo que vamos a demostrar, nos va a generar ondas estacionarias a lo largo del eje Z en cualquier posición donde nosotros lo analicemos. Vamos a hacer 4. Va a generar ondas estacionarias en el eje perpendicular a la superficie de frontera. Onda estacionaria en eje perpendicular a la superficie de frontera. Y vamos a tener onda progresiva paralela a la superficie de frontera. No. Esa es la cualidad que tiene la reflexión oblicua sobre un conductor perfecto. Nos genera una onda estacionaria en el eje perpendicular a la superficie de frontera y una onda progresiva paralela a la superficie de frontera. Si nosotros en algún momento fuéramos achicando el θi, si nosotros fuéramos achicando el θi, lo vamos llevando acá, lo vamos llevando acá, lo vamos llegando acá, cuando llegamos a la normal, a la superficie de frontera, se nos desaparecen todas las otras estacionarias y nos queda igual que esto que tenemos acá. Es decir, que cuando yo salgo de la normal, me aparecen toda una serie de ondas estacionarias perpendiculares a la superficie de frontera y unas ondas progresivas paralelas a la superficie de frontera. Quiere decir que tendríamos
en reflexión oblicua tendríamos los tres casos que nosotros hemos analizado. Porque vamos a tener que esa onda progresiva en medio continuo es similar a la que tenemos acá, paralela a la superficie frontera. Y la onda estacionaria perpendicular a la superficie frontera las vamos a tener acá, pero en diferentes posiciones también. No solamente en una como la teníamos aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a este concepto? Cada uno de estos elementos lo pongo acá afuera para tenerlo en cuenta. Cada uno de estos semiciclos eso van a ser semiciclos son los que nos van a marcar la cantidad de semiciclo que tenga una guía de onda. Y lo vamos a expresar como una M o con una N según sea el ancho o el alto de la guía. Los semiciclos en las guías de ondas lo vamos a expresar con M y N. Eso van a ser los números de semiciclos, números enteros. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, vamos a borrar esto. Nosotros podríamos poner, supónganse que la onda está ingresando tal como le hemos puesto nosotros. Por acá. Se refleja y nosotros perfectamente podríamos poner otro conductor perfecto acá. Entonces, esto sería como el techo y este sería el piso. Entonces, cuando la onda llegue al techo, se va a reflejar. Cuando llegue al piso, se va a reflejar. Y así es como se genera la propagación en la guía de onda. ¿Por qué? Porque van a ser tanto el techo como el piso, van a ser dos conductores. Sí, Micaela, pregunte. Profe, una consulta. Sí. La cantidad de semiciclos en M y en N,
va a ser siempre la misma o solo cuando el ángulo de incidencia se pone 5? Lo que yo voy explicando es que acá tomé 2. O sea, es justamente para decir, acá tengo 2 semiciclos. Si yo lo quiero considerar en altura, entonces sería n igual a 2. Si nosotros el techo se lo ponemos cuando estaba acá, esto va a ser así. Se reflejó acá abajo, va a llegar acá, se va a reflejar, va a llegar acá, se va a reflejar, va a llegar acá. Y acá tendríamos un semiciclo por lo tanto n sería igual a 1. Nosotros hemos puesto el techo lo hemos puesto de tal forma que haya un semiciclo. Siempre va a ser número entero de semiciclos. ¿Por qué? Y porque el conductor va a hacer que esto sea 0. Entonces no es que en ningún caso voy a tener medio ciclo, 3/4 ciclo, porque el conductor me lo va a hacer 0 al campo eléctrico que estoy representando acá. Entonces siempre vamos a tener números enteros de semiciclos. Entonces nosotros acá hemos representado como si tuviéramos el techo y el piso. Ahora, si a esto le agregamos las paredes, se nos transforma en un conductor hueco. En donde nosotros estaríamos insertándole la señal por acá y se va a ir reflejando de esta manera hasta salir por el otro lado. La guía de onda, porque estamos hablando de conductor hueco. Si nosotros habláramos sobre dieléctrico, ya que estamos, si nosotros hablamos de 2 dieléctricos, un núcleo y un revestimiento, el revestimiento va a hacer que se refleje el haz de luz que estamos metiendo acá y va a ser exactamente lo mismo. Entonces acá tenemos la guía de onda, que va a ser un conductor hueco por el interior del cual se propaga la onda electromagnética.
Y acá tenemos la fibra óptica, que serían dos dieléctricos en los cuales el haz de luz se va propagando en su interior. Así como el otro es conductor hueco, le vamos a poner acá dieléctrico para que nos acordemos. ¿Queda claro el concepto de lo que sucede? Lo importante es entender la lógica de lo que sucede. Después nosotros vamos a demostrar cómo es que se produce la reflexión oblicua y qué es lo que sucede. Y la similitud que tiene, como recién acotaron, la guía de onda con la fibra óptica. Si bien tienen el mismo comportamiento, fíjense que uno tiene conductor hueco, es decir, que estaría el espacio interno de ese conductor, el espacio libre. Rodeado de un conductor. Mientras que en la fibra óptica tenemos dos dieléctricos que tienen que cumplir con ciertas condiciones para que realmente se refleje la onda en su interior, que ya también lo vamos a ver. Pero por ahora es tener esa imagen. Ahora, cuando nosotros analizamos la guía de onda, no es la primera vez que la vemos. Profe, el otro día que nos mostró la antena, esto nos dijo que tenía un conductor hueco ahí a la entrada. Eso sería una guía de onda, entonces. Exactamente. Cuando nosotros vimos la antena de DirecTV, dijimos que tenía así, viene con un soporte, y acá viene el elemento radiante, el elemento, digamos. Una cosa así. En donde está captando la señal, incide y choca. Digamos, choca e incide. Así. Acá. Entonces, nosotros dijimos que tenía una placa, acá, una placa, en donde tenía dos elementos conductores que estaban haciendo de antena. Y ese elemento, ese, es una guía de onda. Si ustedes se fijan en el libro, nosotros representamos un avión, tenemos el fuselaje delantero del avión, habrán visto de que antes venían con el fuselaje delantero pintado de diferente color. ¿Por qué? Porque en su interior viene la antena del radar meteorológico. Acá viene la antena del radar meteorológico. Entonces, acá está enviando señal y recibe. Envía y recibe. Por medio de una guía de onda, la antena está conectada al transceptor.
transmite y recibe. Digitaliza la señal y le envía al monitor y a la consola que tiene el piloto para ver qué hay en el espacio que está delante del avión. Y en ese monitor va a tener representada, si supongamos nosotros estamos viendo miren el avión volando, ¿sí? Y tenemos una nube enfrente. Lo que estamos haciendo con ese radar meteorológico es enviar una señal, recibirla, en función del tiempo que tarda, el tiempo nos va a dar la distancia a la cual está el elemento que nos refleja. Digitaliza todo esa señal y lo que nosotros estamos viendo es como si cortáramos la nube acá al medio y la miráramos desde arriba. Es decir, que nosotros vamos a ver en nuestro monitor cómo está formada la nube. Y nos va a decir las diferentes densidades que tiene. Entonces, si llega a ser con mucha densidad y puede tener granizo, hay que buscar la forma de evitar eso, porque las turbulencias que pueden presentarse pueden dañar la estructura del avión. Entonces ahí lo que nosotros queremos destacar, que nos fuimos así lejos, esto es una guía de onda. Y vamos a ver que esa guía de onda viene corrugada como si fuera un acordeón para permitir los movimientos de la antena, porque esta antena va a ir barriendo en forma horizontal y la vamos a ir posicionando en diferentes ángulos. ¿Sí? Esa sería una de las aplicaciones de la guía de onda que nosotros tenemos representada ahí en el dibujo del libro. Es el conductor hueco que une la antena transceptora con el transceptor, envía y recibe señal. En función de eso va dibujando cómo está la nube. Ese sería el principio de cualquier tipo de análisis. Si en vez de ser un radar meteorológico fuera para sacar una radiografía, ¿qué es lo que hace? Emite y recibe la señal y de esa manera va dibujando nuestros huesos. ¿Qué es eso? Si fuera una tomografía, va a tener una determinada frecuencia para ver determinados órganos cómo están constituidos. Entonces, cambiando la frecuencia, va o traspasar o reflejarse la señal, y en función de eso nosotros vamos dibujando el cuerpo que está haciendo rebotar esa señal. ¿Queda claro el concepto? Profe, Sí. hace un ratito dijo que los aviones venían antes pintados diferente ahí en la punta. No sé si ahora que cambió este sistema que nos acaba de explicar o qué onda. Porque antes no se conseguían, claro, porque antes no se conseguían pinturas que no tuvieran partículas metálicas. Entonces solamente con negro.
es fibra de vidrio y se pintaba de negro. ¿Por qué? Porque si yo llego a tener partículas metálicas acá en la pintura que cubre esto, me va a reflejar en el radome. Radome se llama esa superficie. ¿Y el material Entonces, de qué es, profe? fibra de vidrio. Esa parte es fibra de vidrio. No puede ser metálico porque si no, no pasaría la onda electromagnética. Ahora lo disimulan. Antes, digamos, se veía como una naricita en los aviones. Ahora muchos la tienen disimulada porque utilizaron la misma pintura, porque las características de la pintura fueron cambiando, entonces se pueden diseñar sin partículas metálicas. Si no, le manchaba el radar, no se visualizaba correctamente lo que uno quería ver. ¿Estamos? Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros comenzamos, nosotros dijimos, tenemos 3 formas de propagación de la onda. Si acá tenemos la superficie terrestre, que tiene el mu de la Tierra, el epsilon de la Tierra y el sigma de la Tierra, tenemos una antena transmisora, acá una antena receptora, tenemos 3 formas de propagación. Superficie no terrestre para las radios de AM. Visual para FM. Y después dijimos que en las capas atmosféricas podía reflejarse la señal y eso se comportaba como si fuera una guía de onda. Lo mismo que estamos pasando acá en la guía de onda ocurre entre la atmósfera y la superficie terrestre cuando decíamos propagación espacial o celeste. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando tengamos la reflexión oblicua, nosotros si tenemos el conductor hueco, y la onda se propague por su interior, vamos a tener 3 velocidades. Si nosotros graficamos las superficies equipotenciales, es decir, si graficábamos lo mismo que teníamos en la onda en el espacio libre, vamos a tener esta señal. Vamos a tener esta señal. Que va a tener la misma longitud de onda que si tuviera en el espacio libre. Esa va a ser la longitud de onda de la señal del generador.
Le vamos a poner, esperen, en vez de poner el del generador, le vamos a llamar el lambda C para que no se confundan con el de la guía. Lambda C. Lambda de la velocidad de la luz, porque está en el espacio libre. Acá, internamente, en la guía, vamos a tener un sub 0, epsilon 0, sigma igual a 0, salvo que digamos lo contrario. Pero si nosotros nos fijamos, ¿cuánto avanzó la onda dentro de la guía? La onda dentro de la guía fue desde acá hasta acá. Eso es lo que avanzó dentro de la guía. Es como si una persona fuera zigzagueando. Entonces tenemos que medir cuánto realmente avanzó. Ese va a ser el lambda G, el lambda en la guía. Y después vamos a tener otro lambda, que va a ser el que medimos en el eje de la guía, que va a ser el eje Z, que va a estar marcado por las superficies equipotenciales. Lambda Z. Donde vamos a encontrar que eso nos van a dar velocidades distintas. Entonces vamos a encontrar que la velocidad en Z es mayor que la velocidad de la luz. No es una velocidad real. No es una velocidad real. Nos va a dar mayor que la velocidad de la luz, tomadas las fases en el eje de la guía. De todas las formas posibles de excitar una guía de onda, vamos a tener dos modos de propagación en la guía de onda. El transversal magnético y el transversal eléctrico, donde cada uno va a indicar la cantidad de semiciclos que tiene en el ancho y en el alto. Transversal magnético y transversal eléctrico. Es decir, que ustedes ya están en condiciones de que si ven a alguien trabajando con una guía de onda, se acerca y le dice, perdón, ¿en qué modo está trabajando? ¿Transversal magnético o transversal eléctrico? Y van a decir, ¿cómo sabe este muchacho? Sí, joven. ¿Sí? Son los únicos dos modos de propagación que tenemos en la guía de onda. Transversal magnético o transversal eléctrico. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, mañana por ser Día del Estudiante, Día de la Primavera, no hay actividad. No se desarrolla la clase virtual. De acuerdo a lo que han recomendado, mañana es asueto. Así que bueno, le deseamos que pasen un feliz día del estudiante. Compórtense como tal. Estudiando mucho, todas las materias.
Y cualquier duda, cualquier consulta, estamos aquí para que nos escriban por el aula virtual. Los que todavía no siguen teniendo dudas sobre el integrador y quieran sacarse la duda de lo que pasó, nos contactan por el mensajero. Nos ponen los horarios disponibles, si mañana, tarde, y ahí coordinamos el día que puedan ustedes y que podamos nosotros. ¿Sí? Muy bien. Feliz Buenísimo, primavera, profe. feliz día del Profe, estudiante. yo tengo una pregunta rápida. Sí, diga. Si vamos a tener una especie de simulación como habíamos hecho la vez pasada antes del parcial. Capaz que no, pero porque los ejercicios son los de la guía, pero ya vemos. Bueno, profe. Gracias, nos vemos. Nos vemos. No, Que anden muy profe. bien. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe, gracias. Listo, Gracias, profe. profe. Gracias.